Las criptomonedas despegan en El Salvador. Bienvenidos a Economía. Y es que la aerolínea de bajo costo Volaris abrió su filial en el país salvadoreño y anunció que aceptará bitcoins como forma de pago. En su página web, Volaris comunicó que está trabajando para ofrecer a los clientes en El Salvador la opción de pagar con la moneda digital por los servicios en el aeropuerto. Según el presidente Nayib Bukele, ayudará a incrementar la oferta de vuelos para los salvadoreños. El país adoptó en septiembre el bitcoin como moneda legal, además del dólar estadounidense. Sin duda, los bitcoins todavía suenan a realidad lejana, pero El Salvador se postula como país pionero en utilizar esta criptomoneda. Hablamos sobre este tema con Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Gracias por atender a DW. En primer lugar, el bitcoin ya es moneda de curso legal en El Salvador y ahora se puede utilizar en comercios y, como se ha comunicado hoy mismo, los clientes de Volaris El Salvador podrán pagar con criptomonedas los servicios del aeropuerto. ¿Cómo va a ser esto posible si todavía falta información sobre este método de pago y se desconoce su valor? Bueno, hay que señalar que en la ley Bitcoin en El Salvador, el artículo 7 establece la obligatoriedad de cualquier negocio ubicado en El Salvador de recibir Bitcoin. Y en este caso, al ser considerado Volaris una aerolínea de bandera nacional, pues tendrá que recibirlo. Si bien es cierto, hasta la fecha, todavía lo que sigue destacándose de este experimento llevado a cabo en El Salvador es que es un experimento con una alta dosis de opacidad y con una alta dosis de improvisación. Y, señor Castaneda, en segundo lugar, el gobierno de Bukele tiene una firme apuesta por la moneda digital y ahora la introduce en la aerolínea Volaris. ¿Qué objetivo persigue con su plan? A día de hoy, ¿no hay más riesgos que beneficios? Sin duda. De hecho, lo que ya sabemos hasta esta fecha es que la implementación de la ley Bitcoin se ha hecho a través de los pagos de impuestos de toda la población. Es decir, que independientemente la ciudadanía use o no el Bitcoin, se han destinado 205.3 millones de dólares del presupuesto para esto. Lastimosamente, la principal wallet que se está utilizando es denominada Chivo, y hasta este momento no existe certeza que en realidad lo que está dentro de la wallet Chivo sea Bitcoin o sea una especie de token digital emitido por el propio gobierno. ¿Por qué? Porque las cuentas no cuadran. De acuerdo al presidente Bukele, ya hay 3 millones de personas que lo han descargado. Sin embargo, la cantidad de Bitcoin que ha comprado el gobierno no alcanza para ello. Es decir, que hasta este momento hay más dudas que certezas. Pues muchas gracias por este análisis y seguiremos muy de cerca esta noticia en El Salvador. Un gusto. Vamos con otro asunto del día. Son cifras impresionantes. La plataforma de streaming Netflix sumó entre julio y septiembre más de 4 millones de nuevos suscriptores, superando todas las estimaciones de sus propios analistas. Este crecimiento obedece al éxito de la serie surcoreana El Juego del Calamar, que se ha convertido en el estreno más visto en la historia de la plataforma estadounidense. Y es que 142 millones de hogares en todo el mundo se han enganchado a la serie. Se trata de una sátira descarnada sobre el capitalismo y la desigualdad en Corea del Sur, que pone de relieve la crisis de deuda que sacude al país, superando el 100% de su Producto Interno Bruto. Esta es la situación en Corea del Sur, pero la deuda de los hogares ha aumentado considerablemente en muchos países con la pandemia. Hablamos con nuestro corresponsal bursátil José Luis de Haro. Gracias, José Luis. Suiza, el país más rico del mundo, tiene una deuda del 133% del PIB. Le sigue Australia, Reino Unido y Estados Unidos, donde el aumento del gasto con tarjetas de crédito y la compra de viviendas ha hecho que la deuda de los hogares estadounidenses supere el 78% del PIB. ¿Qué efecto ha tenido la pandemia en estas cifras que comentamos? La pandemia, Belén, ha venido acompañada de fuertes estímulos fiscales, especialmente entre las economías avanzadas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, esas ayudas han superado los 4 billones con B de dólares y han incluido cheques directos a los consumidores. Sin embargo, también han supuesto un arma de doble filo. Por un lado, han ayudado a los ciudadanos a continuar adelante con el consumo, a apuntalar la economía y, sobre todo, costear gastos a corto plazo. Además, han elevado las
tasas de ahorro, pero también han aumentado la deuda, tanto en manos del gobierno como en manos de los consumidores. Esta alcanzaba al cierre del segundo trimestre de este año alrededor de 17,3 billones con B de dólares, lo que supone una subida trimestre a trimestre de más de un 8%. Y José Luis, y a medida que la recuperación sigue su curso, ¿veremos una mejora o un empeoramiento de estas dinámicas? Es una buena pregunta, Belén. En estos momentos todo indica que la situación corre peligro de empeorar. Es importante tener en cuenta que si la inflación no se disipa, los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, se van a ver forzados a endurecer las condiciones financieras. Esto encarecerá, a su vez, el precio de la deuda en manos de los ciudadanos y, por otro lado, la recuperación del mercado laboral parece que se está quedando mucho más rezagada, algo que también se postula como un riesgo a la baja. De momento, múltiples instituciones, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, ya han avisado que los problemas que podrían derivarse de toda esta situación y además han dejado claro los impactos negativos que esto podría tener en los países emergentes, donde también se incluyen los países de América Latina. Gracias, José Luis de Haro, por este análisis. El presidente del Bundesbank alemán, Jens Wittmann, anunció que dejará el cargo a finales de año alegando motivos personales. Wittmann ha dirigido el Banco Central de Alemania durante 10 años. En este tiempo ha mantenido una postura crítica hacia la política monetaria muy expansiva del Banco Central Europeo, particularmente en lo que respecta a los programas de compra de deuda. Wittmann deja el cargo 5 años antes de que concluya su mandato, precisamente cuando Angela Merkel abandona la Cancillería y Alemania está en plenas negociaciones para formar un nuevo gobierno. Para conocer qué puede suponer su marcha, analizamos esta noticia con nuestro corresponsal financiero, José David Navarro. Hola, ¿qué tal? Pues como adelantáis, era la voz más crítica contra el Banco Central Europeo, más bien contra los programas que se han ido aprobando y que en definitiva han beneficiado a los países más endeudados aquí en Europa. Era la voz más crítica, pero no la más poderosa, y es precisamente esa podría ser uno de los motivos de la dimisión del banquero central de Alemania. La voz de Alemania, a pesar de ser la primera economía europea, había quedado en minoría en el exclusivo y también hermético club o grupo de banqueros centrales que toman las decisiones sobre lo que ocurre en Europa. Debido a esa minoría, en realidad, la marcha de Wittmann no significa mucho para el Banco Central Europeo en cuanto al número de votos, puesto que Alemania solo tiene en ese grupo un único voto, pero sí es importante para la comunicación del Banco Central Europeo, sobre todo en momentos críticos como los que hemos pasado de la pandemia o la crisis financiera. Esa rivalidad que se ha visto entre Alemania y Frankfurt, Alemania y el Banco Central Europeo, por ejemplo, con Mario Draghi, en realidad no era el ideal para la comunicación a los mercados desde el Banco Central Europeo. Otro asunto, la pandemia de COVID-19 ha generado una demanda anual de 2.500 millones de tapabocas en el sector sanitario alemán. Dada la escasez de material que había en un principio, el Gobierno federal de Alemania estableció un programa de subvenciones para incentivar la producción nacional de mascarillas sanitarias. Algunos empresarios incluso reenfocaron su producción y pasaron a fabricar las tan necesitadas mascarillas, pero ahora la mayoría se arrepiente de haber dado ese paso. La fábrica está vacía. Lars Kuche se ocupa de la maquinaria, pero ahora la mayor parte ya no está en funcionamiento. El año pasado, Kuche ayudó a crear la empresa para la producción de mascarillas, pero al igual que sus competidores en Alemania, ha recibido pocos encargos, y los que ha recibido suelen ser de entidades gubernamentales. Hubo pedidos, pero desgraciadamente no para nosotros. Tenemos muy pocos contratos gubernamentales para operar nuestras líneas de producción. Las mascarillas empezaron a acumularse y pronto tuvieron que ser guardadas en el almacén. Por ley, solo pueden venderse en un plazo de 2 años a partir de la fecha de producción. No gusta ver a la gente en la calle con mascarillas chinas y saber que tengo 24.000 excelentes mascarillas FFP2 fabricadas aquí en Alemania y simplemente no puedo venderlas. La forma en la que el gobierno adquiere las mascarillas revela la razón. La mayoría de los grandes contratos adjudicados por la administración pública alemana van a parar a fabricantes chinos. Eso es porque el criterio principal es el precio, y los chinos son muy buenos a la hora de rebajar el precio.
El gobierno alemán quiso desarrollar la industria alemana de mascarillas y aportó 100 millones de euros. La empresa de Stefan Köhn fue una de las beneficiadas. Aquí se fabrica el vellón con el que se producen las mascarillas FFP2, pero hay pocos compradores. La empresa tiene problemas a pesar de recibir 900.000 euros en subvenciones estatales. Es un gran despilfarro del dinero de los contribuyentes, porque sabemos que muchas empresas a las que se les pidió que produjeran mascarillas han dejado de producir. Nosotros también, y ahora solo producimos a demanda. Al principio, la industria recibió ayudas, pero luego se la dejó en la estacada. El Ministerio de Economía alemán ha respondido a las críticas. Que una compañía decida invertir en la producción de mascarillas es una decisión empresarial. Nunca se dio una garantía de que el gobierno federal compraría las mascarillas producidas con ayuda de la subvención. La industria alemana de las mascarillas cierra casi antes de haber empezado, pero la pandemia no ha terminado y quién sabe cuándo llegará la siguiente. Y un último apunte del día. Tesla presumió de récord de beneficios en el tercer trimestre. Sus resultados se produjeron en un momento en el que la mayoría de los fabricantes de automóviles han sufrido graves contratiempos debido a los problemas de suministro. La empresa automovilística más valiosa del mundo se vio favorecida por el aumento de las ventas en China, donde se encuentra su mayor planta de producción. Las empresas de automóviles rivales han cerrado sus líneas de producción debido a la escasez mundial de chips informáticos. Tesla, sin embargo, dice que ha tenido más suerte con chips alternativos. Punto final de la economía, pero dentro de un rato volvemos con mucho más. Ahora sigan con la programación aquí en DW.